Capítulo 7. El amigo naranja. Algunos expertos en ventas consideran que el sábado es el día perfecto para vender controles y otros productos. Como era costumbre, fui a despertar a Conejo, pues nunca estaba listo. Como siempre, seguimos la rutina de pedir raí y luego nos dirigimos a donde Foliar, al parqueo de los Conacastes. Foliar dijo: «Vamos a surtirnos de merca al centro, porque casi no tengo». «Va pues, tajo de culero», le contestamos al unísono. Nos subimos al pick-up y nos dirigimos al centro de San Salvador, como si el tráfico de la mañana fuera simplemente parte del paisaje. Llegamos, como siempre, al parqueo del Mercado Sagrado Corazón. Ese día conocí al hermano de Foliar, Lito, Don Lito, Rey Misterio, Cuca Loca, etc. Él era un tipo de estatura media, no como su hermano, un gigante. Siempre llevaba el típico bigote de bandido de película barata de los años 80 y le gustaba vestir ropa formal, zapatos negros de lustrar, camisa de manga larga y gorra. Nos presentó a Karina, otra vendedora. Medio hablamos y planeamos la ruta, cada uno dando ideas sobre dónde era más probable vender según su propia experiencia. Así fue como acordamos. «Vamos a Los Chorros», dijo Foliar, señalando el destino. Nunca había estado en esa colonia, y al escucharla, surgió una nueva discusión. Karina, que nunca perdía la oportunidad de quejarse sobre algo, se mostró desconforme con el costo del viaje. «Yo no me quiero ir en esa mierda de transporte», dijo, refiriéndose al pick-up en el que nos moveríamos. «Es muy caro y además está reventado. Mira qué hora es y, según vos, vamos a vender». Don Lito, con su calma habitual, nunca entendí cómo podía estar tan tranquilo la mayoría del tiempo, quizás tenía la presión baja o qué sé yo, respondió con voz pausada, como si estuviera dando una lección de vida. «Sí, pero recordá que aquí pagas la comodidad, la rapidez, la seguridad». A lo que Karina, ya visiblemente molesta, le lanzó un «come mierda, Lito». Le respondió. Nos reímos todos. Si algo tenía Don Lito era esa capacidad para mantenerse sereno incluso en las situaciones más tensas, lo que a veces resultaba irritante para los demás. Pero, al final, su calma era lo que mantenía la paz en cualquier grupo, o al menos dejaba la incógnita de cómo podía estar tan tranquilo siempre. No pasó mucho tiempo antes de que estuviéramos en ruta. Pasamos por una gasolinera en el barrio Candelaria y aprovechamos para cargar gasolina, sabiendo que nos esperarían varios kilómetros hasta llegar a Los Chorros. A medida que nos acercábamos a la colonia, el calor del día y el ajetreo del camino ya comenzaban a notarse. Decidimos ir en la parte trasera del pick-up, donde el viento nos daba un respiro. Don Lito, que de don no tiene nada, pero es una costumbre en este país llamar así a las personas mayores o a los jefes. Resulta que, en la mañana, cuando llegamos al parqueo, vi una naranja podrida y en el camino me acordé de la bendita naranja. Se me ocurrió la brillante idea de regalársela al conejo, quien no perdió tiempo y comenzó a darle vida. Primero le hizo los ojos con un lapicero y después la boca. Parecía que la naranja había cobrado vida, algo así como Pinocho. En eso, Don Lito, para romper el hielo, comenzó a relatar historias de su juventud, de tiempos difíciles en el país. Nos contó cómo casi lo reclutaron como soldado durante la Guerra Civil de los años 80, una época turbulenta en El Salvador. Lo contaba con voz pausada, como si cada palabra estuviera cuidadosamente medida. «Fíjense que pararon el bus y dijeron los soldados, bájense los hombres». A lo que Conejo, siempre rápido con sus bromas, interrumpió. «¿Y usted se quedó en el bus?». No pude contener la risa. El humor del conejo siempre encontraba la manera de romper la tensión o de sacar de onda a la gente. Y, como siempre, yo me uní al ataque de carcajadas. Don Lito nos miró con una sonrisa que sabía a resignación. Entonces, Don Lito dice: «Ya no les cuento nada». «No. Don Lito». «Síganos contando», respondimos, tratando de retomar el hilo de su relato. «Va pues, pero no interrumpan, si no ya no les cuento».
Siguió con su anécdota. Al mismo tiempo, Conejo tomó la naranja y comenzó a moverla de arriba hacia abajo, de modo que parecía que la naranja estaba prestando atención a las historias de Don Lito. Era una de esas ocurrencias que solo Conejo podía tener y, en cierto modo, toda la situación me pareció tan absurda que no pude dejar de reír. De repente, cuando Don Lito se dio cuenta de lo que Conejo estaba haciendo con la naranja, se molestó y, con un gesto brusco, le arrebató la naranja y la lanzó a la carretera, justo cuando un vehículo pasaba por encima de ella. ¡No! Gritamos Conejo y yo al unísono. La tristeza nos invadió al ver cómo la naranja, nuestra creación, terminaba bajo las llantas de un carro o camión, no me acuerdo. Le dijimos. Mal amigo, ella le decía que sí a todo y usted la mató. Ustedes no agarran nada en serio, dijo Don Lito, molesto pero sin perder el sentido del humor. Como he dicho antes, él era tan calmado que rápidamente se le pasaba cualquier enojo que pudiera tener con uno. Llegamos a la colonia Los Chorros y formamos los grupos de trabajo. A mí me tocó hacer pareja con Don Lito, la Karina con el Conejo, y foliar, como siempre, él solo. Empezamos a trabajar. Allí aprendí por qué le decían cuca loca a Don Lito, analogía de cuando se les rocían veneno a las cucarachas y comienzan a correr de un lado hacia otro sin sentido. Él empezaba un pasaje y en menos de 5 minutos ya salía de él. «Wow», dije yo, ya terminó ese y se pasó al siguiente. Noté que no tenía mucha experiencia como vendedor, pero juraba que sí. Me dio tips que realmente no me sirvieron mucho, excepto uno que ya me había dado el Conejo, el de tocar todas las casas sin excepción porque a veces en la casa más humilde está la venta. Más tarde perdí a Don Lito y continué tocando puertas. Para ese entonces, todavía no tenía mucha experiencia, pero al final vendí algo. Me metí a otro pasaje y, a la salida de este, me encontré con el Conejo, Don Lito y Karina, quien tomaba una soda cortesía de Don Lito. ¿Quieren gaseosa?, preguntó él. Nos invitó a gaseosas de uva. Si algo tenía Don Lito, es que si andas con él y le pedís para comida, no te lo niega. A lo largo de los años, aprendí que Don Lito tenía un gran corazón. No importaba cuán difícil fuera el día, siempre estaba dispuesto a compartir lo que tenía, y ese tipo de amistad no se compra ni se vende. A veces, la verdadera riqueza en la vida se encuentra en esas pequeñas muestras de cariño, porque, al igual que yo, no tiene la capacidad de ponerse a comer él y dejar al compañero solo mirando. Después de ese pequeño receso, nos reunimos con Foliar y le dijimos: «Casi no hemos vendido, tajo de cerote. No jodan, movámonos pues». Nos dirigimos a otra colonia aledaña donde andábamos trabajando, llamada Campos Verdes, que de verde no tenía mucho, pero la venta fue buena. Como es de suponer, los sábados, una parte de la población trabaja hasta el mediodía. Por lo tanto, muchos jefes de familia, sean estos hombres o mujeres, pasan la tarde con sus respectivas familias. Esto hace que la venta sea más fácil, porque a veces la señora de la casa es la que necesita el control, pero el esposo o compañero de vida se niega a salir a comprarlo, ya sea por tacañería, pereza o falta de tiempo. Y ya que la oferta llega hasta la puerta del hogar, es la esposa quien decide, lo cual nos beneficia, porque la mayoría de las veces, los hombres aceptan lo que ellas deciden. ¿O a poco me van a decir que no es cierto? Vendimos muchos controles y saqué como 50 pesos de ganancia, ya contando lo que nos cobraría foliar. Ya tipo 5 p.m., decidimos retornar a San Salvador. Era la primera vez que trabajaba hasta tan tarde, pues cuando trabajamos con el Conejo, lo más tarde que salíamos eran las 3 p.m. Éramos tan buenos o haraganes que nunca sobrepasábamos ese horario, como que si fuéramos empleados de gobierno, pero con la diferencia de que no teníamos un salario fijo, solo nuestra capacidad para vender. Así fue un día más de mi vida como vendedor ambulante, y, como decimos, ya tenía un amigo más, Don Lito, con quien hasta la fecha seguimos siendo grandes amigos. Ocasionalmente nos encontrábamos en el Mercado Sagrado Corazón y compartimos más de una taza de café, porque resulta que a ninguno de los dos nos es grato el alcohol. Pero eso es a título personal, tampoco estoy en contra de quien lo quiera hacer.
Antes, cuando yo vendía en la Plaza Morazán, Don Lito me visitaba seguido con el Chprito, personaje del que hablaré posteriormente, hasta que Karina dijo que yo le quería conseguir una mujer a Don Lito. Algo de lo más tonto, porque yo aprecio mucho su amistad. Pero cada quien juzga según su parecer. Así terminó otro capítulo en la vida de un vendedor ambulante, lleno de anécdotas y personajes únicos que hacen de cada día una aventura inolvidable.